Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD. Bueno, como lo vieron en el título de mi video, hoy les voy a estar comentando y aclarando una duda acerca de lo que es la plataforma de Ciberlama, acerca de por qué no llegan las encuestas dentro de esta plataforma o por qué no les llegan las encuestas y qué tienen que hacer. Le voy a estar aclarando esas dudas durante el proceso de este video. Es muy importante que se queden hasta el final porque les tengo una información precisa que es importante que la manejen y no se distraigan durante el proceso del video. Bueno, antes de seguir con el tema con el tema de que estamos hablando, yo voy a aprovechar este video para agradecer profundamente, para agradecerles a ustedes como suscriptores de toda Latinoamérica que me ven. Les quiero dar un agradecimiento muy caluroso, especialmente a los venezolanos, especialmente a los mexicanos que me ven y a los países como Ecuador, República Dominicana, Chile, Argentina, Honduras, Costa Rica. Gracias a todos ellos, un abrazo muy caluroso a estos países porque me han seguido desde mi trayectoria, porque estamos celebrando los 100 suscriptores, señor. Ya llegamos a los 100 suscriptores. Entonces, bueno, sin ustedes, de verdad que no lo puedo lograr. Gracias, gracias a ustedes, gracias por su apoyo incondicional de todos los días. Yo sé que estaré con ustedes. Ustedes son mi apoyo, ustedes son mi pilar. Así que bueno, estoy muy agradecido con ustedes, con todos. En general me faltan muchos países porque son muchos países que me ven, pero de verdad estos son los países que he tenido ese apoyo incondicional de todas estas personas. Así que agradecido con ustedes, mis suscriptores, y bueno, les invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a los comentarios para cualquier información que tengan que ver. Yo estaré presto para decirles, informarles acerca de este tema y seguir avanzando acerca de lo que son los temas de generar dinero, acerca de marketing digital y entre otros que tengan que ver con este nicho en específico. Bueno, bien, ahora seguimos con lo que es el tema de lo que es las encuestadoras de Ciberlana. Ok, es importante aclarar que por qué no me llegan las encuestas o me llega muy poco. En el caso de que a ustedes les llegue pocas encuestas o pocas encuestas al sistema, al correo, es muy sencillo, señores. Si a ustedes le llegan, si antes les llegaba 3 encuestas al correo, porque es así que plantea el sistema de Ciberlana, son 3 encuestas que le llegan al correo. Señores, si a ustedes les llegan 2 encuestas, les llega una encuesta, ustedes lo que tienen que hacer es cambiar el VPN. El VPN se lo voy a dejar acá. Yo estuve usando el VPN de LAC, pero yo les recomiendo que utilicen este VPN que se llama Surcha. Se lo dejo acá. Surcha. Surcha es un VPN que es pago, que usted lo tiene que pagar mensual. De repente, según el plan que ustedes tengan, de repente pueden pagar de 9 a 12 dólares el plan mensual. Pero de verdad que es un VPN que no se les va a caer, no se les va a caer el sistema, se va a mantener en la red de internet, ¿ok? Porque eso es muy importante para la hora de las encuestas. Porque de repente acuérdense que Ciberlana trabaja con un sistema de detectar cualquier alerta, ¿verdad? Cualquier fallo lo detecta y entonces automáticamente baja los niveles de encuesta, ¿verdad? Baja los niveles de encuesta. Y acuérdense que Ciberlana es una plataforma norteamericana. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Aclarando esto, ustedes tienen que, el que no sabe lo que estoy hablando de cómo entrar al proceso de Ciberlana, cómo es este proceso, les invito a que vayan a mi video anterior donde les estuve comentando acerca de los 7 tips para poder trabajar con la encuestadoras Ciberlana. Verifiquen bien cómo son los procesos
de la dirección, cómo son los procesos de código postales y todo esto. Entonces los invito a que vayan a este video para que vean muy bien ese tipo de procesos. Este video es para explicarles solamente qué van a hacer porque no les llegan las encuestas. Entonces seguimos. Entonces cambien sencillamente la VPN, ¿verdad? Si no les llegan muchas encuestas. Y si no les llega ninguna encuesta, señores, automáticamente, como lo van a escuchar, eliminen la cuenta. ¿Cómo yo elimino la cuenta? Se los voy a dejar acá. Aquí está. Ustedes van a eliminar esa cuenta de esta forma. Cuando ustedes eliminen la cuenta de esa forma, ustedes van a decir, bueno, puedo utilizar el mismo correo. Yo les digo, no utilicen el mismo correo. Usen otro correo. Ábrense un correo Gmail, ábrense un correo Hotmail, ábrense un correo de Terra, etcétera, de cualquiera de estas plataformas que existen. Hacen un correo nuevo con otras palabras y lo colocan dentro de la plataforma otra vez de Soberlana y se van a mi video que les dije anteriormente, donde van a ver cómo es el proceso para poderse registrar. Para aquellos que no saben cuál es mi video, por favor regístrense en mí o suscríbanse a mi canal y allí van a ver dónde está el video, por favor. Seguimos. Entonces, después que ustedes hagan este proceso, ¿verdad? Aquí en este sencillo proceso tienen dos cosas. El primer proceso es que ustedes eliminaron ya, van a hacer otro correo nuevo distinto, lo colocan allí, van a hacer los 4 procesos de registro y van a entrar a la plataforma de perfil, como lo ven acá, y empiezan otra vez a hacer el proceso de entrada a la plataforma. Recuérdense que tengo algo muy importante que aclararles, que dentro de la plataforma de Soberlana existen 5 tipos de encuesta. La primera encuesta es una encuesta explorativa, ¿ok? Que tienen que aprender qué es una encuesta explorativa. La segunda encuesta es una encuesta descriptiva. Tienen que saber lo que es una encuesta descriptiva, ¿ok? La tercera encuesta es una encuesta evaluativa. Saber qué es una encuesta evaluativa. Tienen que tener en claro ese tipo de concepto. Y la cuarta es una encuesta explicativa y la quinta es una encuesta predictiva, señores. Entonces aquí se las dejo para que se las voy a dejar debajo en la descripción de este video para que ustedes sepan qué es cada una, leerla, analizar cada tipo de encuesta. Y después que ustedes hagan todo este proceso, cuando ustedes vayan a la encuesta, señores, acuérdense que el sistema de Soberlana tiene un sistema de control para las respuestas tanto falsas como las respuestas que se contradicen, ¿ok? O que no están concordando con el sistema de preguntas. ¿Ven? Todo tiene que concordar. Recuérdense que esto es un sistema. La primera pregunta de repente puede contar con la tercera pregunta. De repente la tercera concuerda con la novena pregunta dentro de la encuesta. Ustedes tienen que seguir esos lineamientos dentro de la encuesta, porque si una respuesta que ustedes no dan con concordancia con las siguientes respuestas que van abajo, señores, automáticamente la encuesta está mala. ¿Ven? Entonces el sistema, acuérdense que esto es un sistema de algoritmo, un algoritmo que va y le va diciendo al otro lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿ok? Entonces le va mandando más encuestas a medida que ustedes lo van haciendo bien, ¿entendieron? Entonces váyanse al meollo del asunto de estudiar bien los 5 tipos de encuestas que existen dentro de la plataforma de Soberlana, y entonces ustedes podrán entender mejor lo que yo estoy diciendo aquí, porque por eso es que no les llega automáticamente. Cuando no les llega una encuesta es por eso, porque ustedes o hicieron mal la encuesta, o sencillamente la VPN que ustedes están usando se está cayendo constantemente, ¿no? Y es sencillamente por eso. Otra cosa, es muy importante aclarar este pequeño detalle. Cuando ustedes vayan a iniciar el proceso de la encuesta, tengan ustedes
el correo que usted se mete. Si usted utiliza en otro correo, póngase que ustedes vayan a utilizar el correo que vayan a utilizar dentro de la plataforma. Ese correo tiene que estar abierto y minimizado, bien sea en el teléfono o bien sea en la computadora. Igualmente, la plataforma o la página web de Cyberlama tiene que estar abierta, minimizada dentro de su computadora. Pero antes de todos estos procesos tienen que tener la VPN activada, ¿ok? La VPN activada ¿en cuál dirección? Que es la que yo siempre les he dicho, Estados Unidos, señores, Estados Unidos. Y cuando vayan a registrarse, se registran en inglés y utilicen la página de Google, para utilicen el traductor de Google para traducir, pero tiene que ser en inglés. Todos los procesos tienen que estar pendientes de eso, porque si ustedes hacen eso malo, señores, les va a activar una alarma, se les va a activar una alarma en su alarma y les va a eliminar encuestas hasta que ya no les van a mandar más. Eso es lo que pasa y esa es la respuesta que les voy a dar a ustedes. Por eso es que no les llega a ustedes, no les llega encuestas, en el sentido de que no les llegue. Hay algunos que les llega una o dos encuestas porque se ha activado siempre el sistema de alarma, porque de repente se ha bajado un poco lo que es el BPM dentro del sistema de internet que ustedes tienen en sus casas, en su móvil o en su computadora. Entonces, por eso es que no se activa la alarma y les mandan una encuesta, le mandan dos, o a veces ya en el último momento pues ya no le van a mandar más. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que yo quería decirle a ustedes de por qué, porque me han mandado muchos mensajes, he tenido muchos comentarios en el transcurso de estos meses, de este mes que ha pasado. En el mes pasado también tuve comentarios de ustedes mandándome que mira Gregory no me mandan, no me mandan encuestas, ya me mandan una, ya me mandan dos. Entonces es por eso, yo quiero aclararles eso para que ustedes lo hagan. Si ustedes no le llegan encuestas, hagan eso. Sencillamente eliminen la cuenta como se los puse allí, elimínenla totalmente y abran otra cuenta. Si a ustedes les llega una encuestica, cambien el VPN. Se lo he estado y les estoy diciendo en los comentarios, cambien el VPN a este que les dije, que se llama Sucha. ¿Okay? Es muy importante eso. Entonces, bueno, ahí está la respuesta a todas estas interrogantes sobre Cyberlana. Y por eso fue que hice este video acerca de esta plataforma nuevamente, para aclarar estas dudas que ustedes tienen. Yo sé que tienen muchas dudas, yo sé que tienen, bueno, en cantidades, pero como les vuelvo y lo repito, si ustedes tienen muchas dudas, déjenme en los comentarios. Si no se han suscrito, si son nuevos en mi canal, suscríbanse acá, aquí se los dejo para que se suscriban. Y cualquier cosa, estoy presto a servirles, estoy presto a responderles cualquier pregunta, cualquier cosa, yo les voy a responder, señor. En lo que yo pueda, yo les voy a responder sus dudas. ¿Ok? Bueno, en todo caso, espero que les haya servido este video y nos veremos entonces en un próximo video, señores. Se les quiere y seguimos para adelante. Gracias por el apoyo incondicional de todos ustedes. Un abrazo. Nos vemos. Bye.